Volvemos nuevamente a considerar el tema de la humanidad de Juan Calvino. El consenso objetivo de aquellos que con profundidad han estudiado la vida, las obras y el alcance del ministerio de Juan Calvino es que él fue el reformador más influyente y destacado de la Reforma protestante del siglo XVI. No cabe duda que Martín Lutero fue el reformador que más influenció en el inicio de la Reforma. Lutero jugó un papel crucial y trascendental de incalculable valor en aquel tiempo. Aún Calvino debe mucho a ese gran reformador alemán. Sin embargo, la influencia y las obras de Calvino sobrepasan a las de Lutero, incluso a las de otros reformadores. Como otro dijo, Calvino fue quien dio el formato doctrinal e institucional al movimiento de la Reforma protestante. El aporte de Juan Calvino a la doctrina cristiana formula las directrices esenciales que confirman y exponen la plataforma de las normas de la fe y práctica confesional del protestantismo. El despliegue de su conceptualización de la soberanía de Dios, del plan de redención de Dios, de la salvación, le ha ganado el reconocimiento de ser el verdadero ideólogo del movimiento reformador de la religión cristiana. Joshua Mark amplía más esta declaración cuando afirma que la institución de la religión cristiana sistematizó la visión y los postulados de varios grupos protestantes fundados por Lutero y Zwinglio y otros más. Eventualmente llegó a ser el más influyente reformador al punto donde los protestantes eran frecuentemente llamados calvinistas. Los calvinistas en Inglaterra se convirtieron en los separatistas que se opusieron a la iglesia anglicana y eventualmente llevaron el calvinismo a través del océano Atlántico. Cuando establecieron la colonia en Plymouth, los peregrinos, como se les conoce, en el 1621. Después de ello, el calvinismo se convirtió en la doctrina cristiana dominante en Nueva Inglaterra, ejerciendo una influencia significativa en los primeros años de los Estados Unidos que se ha extendido hasta el presente. Calvino fue un teólogo, pastor, maestro, apologista. Estas cosas son bien conocidas, pero poco se sabe de la vida de este hombre como esposo y como padre. Esto nos lleva al tema de nuestro estudio, la humanidad de Calvino como esposo y padre. Y lo vamos a presentar en dos partes, la primera hoy y la próxima cuando volvamos, Dios mediante, a reunirnos. Respondiendo a las objeciones católicas del por qué tomó lugar la Reforma, Calvino en su tratado de Escándalos refutó la objeción principal de que este movimiento ocurrió porque algunos sacerdotes querían casarse. Él dijo: puedo decir con toda sinceridad que después que Dios me libró de la Iglesia Católica Romana, yo esperé mucho tiempo para casarme. Juan Calvino se casó a los 31 años de edad. Esto no significa que Calvino estaba opuesto al matrimonio. Cuando era joven, en más de una ocasión, Calvino alzó su voz contra el celibato eclesiástico. Él escribió a una persona no identificada, un pastor,
con el que sin duda había discutido esta cuestión de la legitimidad del matrimonio. Dijo: me inclino a ser hostil al celibato, aunque no estoy casado y no sé si alguna vez lo estaré. Si llegara a tomar una esposa sería para dedicarme más completamente al Señor. Esto me librará en gran manera de muchas preocupaciones. Estas palabras nos dicen que los reformadores se vieron envueltos en una especie de aventura que a nosotros hoy nos resulta muy difícil de concebir. Entregados al ministerio de la palabra de Dios, arriesgaron sus vidas por su fe. Por tanto, no es nada sorprendente que este joven humanista exiliado de Francia después del incidente de los placards que se oponían a la misa, después de verse bajo la presión a escribir las instituciones o los institutos de la religión cristiana, de verse obligado a abandonar su primera iglesia en Ginebra, ni siquiera quería pensar en casarse. Cuando uno lucha en el frente, ni siquiera se plantea compartir todos los peligros que enfrenta con su esposo. En vista de estas cosas, algo que no estaba dentro del plan de Calvino en esos días antes de él llegar a Ginebra y cuando estaba en Ginebra, antes de su exilio, una cosa que no estaba en sus pensamientos era casarse. Pero Dios tenía un plan distinto al de Calvino. Consideremos en estos momentos varias de las propuestas de matrimonio. Varias de las propuestas de matrimonio que el mismo Calvino hizo. Forzado a abandonar a Ginebra por hombres libertinos y perversos, Dios lo llevó a Estrasburgo, en Alemania, donde conoció a una mujer profundamente piadosa que llegó a ser finalmente su mujer. La ciudad de Estrasburgo se convirtió en un oasis y refugio para este joven reformador después que lo exiliaron de Ginebra. Allí se estableció en septiembre de 1538. Llegó para asumir sus deberes como pastor de los franceses refugiados. Él también fue profesor de exégesis, donde tuvo que considerar la posibilidad de casarse. Poco después de haber llegado a Estrasburgo, se mudó para vivir en la casa de otro reformador llamado Martín y su esposa Elizabeth Bucero. Este siervo de Dios era el pastor afectuoso de la iglesia de Santo Tomás en esa ciudad. Su mujer Elizabeth se destacó por su amabilidad y también por su hospitalidad. Su casa era conocida como la posada de los justos. Peterson nos dice que Juan Calvino nunca había visto un matrimonio tan feliz. Bucero estaba tan contento y satisfecho con su propia experiencia matrimonial que instaba a todos sus colegas ministeriales a casarse. Calvino no fue la excepción. Martín le dijo más de una vez: Calvino, tú deberías tener una esposa. En la conferencia de Frankfurt en el 1539, convocada para discutir dos confesiones de fe, Philip Melanchthon, amigo de Lutero, que se había convertido en uno de los amigos de confianza de Calvino, lo vio bien pensativo y distraído al final de un largo día de conferencias y dijo: él está soñando con casarse, para molestarlo un poco. Me parece a mí que nuestro teólogo está pensando sobre una futura esposa. Para ese tiempo, Philip Melanchthon había estado casado por 19 años y estaba satisfecho y feliz con su matrimonio. Su esposa lo cuidó muy bien en todos los sentidos.
estas cosas comenzaron a tener su efecto en Calvino, que empezó a darse cuenta de que él también necesitaba a alguien que lo cuidara. Esto y otras consideraciones llevaron a Calvino a decirle a sus amigos que él había finalmente decidido buscar una esposa. Estaba abierto ahora a las sugerencias de sus amigos. Calvino, guiado por los principios y la enseñanza de la Biblia, sabía el tipo de persona que el Señor quería que él escogiera o seleccionara y que Calvino mismo deseaba. Le dijo a sus amigos que cuando ellos le ayudaran a buscar a su futura esposa, debían tener en cuenta sus requisitos. Sobre este asunto, Calvino le escribió una carta a su amigo Guillermo Farel en mayo 19 del 1953, en la cual le pide ayuda para buscar una mujer piadosa. Calvino le dijo: recuerda bien lo que busco en ella. No soy de esa raza de amantes locos o insensatos que, impactados por la belleza de una mujer, aman hasta sus vicios o defectos. La única belleza que me cautiva es la de una mujer casta, amable, modesta, ahorrativa, paciente, de la que por fin pueda esperar que sea atenta con mi salud. Tomando en cuenta la petición que Calvino había hecho a sus amigos, Farel habló con Calvino acerca de una joven. En base a esta posibilidad, Calvino estableció una fecha para casarse e invitó a Farel para que oficiara en la ceremonia. En el año 1539, Calvino escribió nuevamente a Farel y le dice: pero si me aseguras que vendrás, podemos aplazar la ceremonia de matrimonio hasta que tú llegues. Te recuerdo que me asegures que podrás venir. Quiero que tú estés en mi boda más que cualquier otra persona. Eso habla del la alta estima que tenía Calvino hacia su amigo Guillermo Farel. ¿Pero qué pasó? Este matrimonio no se llevó a cabo. Unas observaciones de parte de Calvino lo llevaron a la conclusión que esta joven no cumplía realmente con los requisitos para ser su esposa. 9 meses después, Calvino todavía no se había casado. El 6 de febrero de 1540, él escribió a un amigo pastor en la ciudad de Neuchâtel, Suiza. Él escribió: me han ofrecido una joven, es de una familia noble y una dote superior a mis necesidades actuales. Cuando Calvino habla de dote aquí, él solo estaba hablando de que la dote de esta joven era simplemente su buena reputación. No se trataba de una fortuna. Pero esa no era la única cualidad que Calvino buscaba en una esposa. Por esta razón se entiende lo que sigue en la carta. Me alejó de este matrimonio por 2 razones. La primera, ella no habla nuestro idioma y temo que tenga demasiado en cuenta su linaje y su educación. Su hermano, un hombre de profunda piedad, insiste que me case con ella. Él no insiste por una razón egoísta, sino por su amor ciego por mí. Él lo hace sin ningún interés personal. Animada por el mismo entusiasmo, su esposa lucha con él de tal forma que casi me hubieran obligado a declararme vencido si el Señor no me hubiera librado. Esta situación era muy embarazosa, aunque Calvino tenía razones legítimas por las que no deseaba este matrimonio. Él no quería innecesariamente herir
ni ofender a estos estimados y queridos amigos, porque él sabía que sus intenciones eran buenas. Calvino aceptaría su propuesta si la joven cumplía con el requisito de aprender a hablar francés. Y yo me puse a analizar esto y parece que es muy simple, pero no era tan simple como parece, porque si ella realmente quería casarse con este hombre y iba a sufrir con él los vituperios y las demás cosas, ella entonces tenía que esforzarse por algo, tenía que mostrar ese espíritu. A la misma vez, Calvino pensó que esto le ayudaría a salir de esa situación tan embarazosa en la que se encontraba. Además, esto le daría tiempo a la joven de considerar bien si todavía quería casarse con Calvino. Mientras tanto, esto le daría tiempo para él encontrar otra persona que tuviera realmente las cualidades que él buscaba en su futura esposa. Inmediatamente le pidió a su hermano que buscara otra candidata. Por otra parte, si la joven aceptaba su condición, Calvino se casaría con ella el 10 de marzo de ese año. Para el 29 de marzo de 1540, la joven todavía no había respondido a Calvino sobre su aceptación o rechazo de la propuesta que él le hizo. Luego Calvino se enteró de algunas cosas sobre esta joven que lo llevó a terminar esa relación y la propuesta matrimonial. Después de esta experiencia, Calvino resolvió pensarlo muy bien antes de caer otra vez en una situación como esa. Puede ser que para algunos de ustedes esta forma de incluir a sus amigos en la tarea de buscar una esposa para él les parezca a ustedes algo extraño. Pero es necesario entender que la felicidad en el matrimonio, aunque era importante, tanto para Calvino como para sus amigos, en aquellos días un sentimiento romántico no era lo que principalmente gobernaba la decisión de contraer matrimonio con alguien. Hay que proyectarse aquellos días, no ver las cosas desde ahora como se hacen. Stoffer, un historiador, escribe: para comprender tal actitud debemos recordar que en esta época ninguno de los protagonistas de la Reforma tenía una idea romántica del amor. Incluso el matrimonio de Lutero con Catherine von Bora parece estar en su inicio dictado por motivos que nada tenían que ver con un sentimiento. Esta verdad, por otro lado, no niega el testimonio contundente de la ternura que el reformador alemán sentía por Catherine, su esposa. Por lo tanto, se puede hablar del matrimonio arreglado si se quiere, pero sin olvidar que los matrimonios del siglo XVI no excluían a priori la felicidad entre los casados y la bendición de Dios, ni el que los dos tuvieran una misma mente. Fue en este tipo de matrimonio en que Calvino estaba envuelto. Después de esta última experiencia, Calvino comenzó a pensar que tal vez nunca se casaría. Tenía 31 años de edad, soltero y sin compromiso. Aunque sus amigos anhelaban que él se casara lo más pronto posible, Calvino estaba tranquilo. Esto es lo que sucede cuando el alma confía en la absoluta soberanía de Dios. No solo en lo que respecta a la soberanía de Dios, como ésta se manifiesta en el universo, en la tierra, en otros asuntos de la vida, sino sobre todo aspecto de cada vida individual.
Isaías 26, versículo 3 nos dice, al de firme propósito guardarás en perfecta paz porque en ti confía. Salmo 34, probad y ved que el Señor es bueno, pues nada falta a aquellos que le temen. Nada falta en el momento que realmente lo necesitan. Por otra parte, la Biblia también dice, por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Mientras esperaba en Dios, Calvino usó su edad, sus capacidades, sus recursos y su estado de soltería para defender y extender la reforma protestante. Y casi en el momento en que estaba por poner a un lado la posibilidad de matrimonio, la providencia obró, la providencia abrió el camino para que él legítimamente se casara con una mujer piadosa que había enviudado. El doctor de teología Martín Bucero de Estrasburgo sugirió a Calvino que considerara a Idelete, viuda de John Storder, o en español sería Torder, un miembro de su iglesia. Este señor se destacaba por su carácter piadoso y fidelidad a Cristo. Vamos a explicar un poquito esto. Este señor es de un trasfondo anabautista, tenía convicciones diferentes a las que algunos reformadores tenían, pero un hombre piadoso, hombre que amaba a Dios. Entonces, Calvino tomó a él, a su esposa, y comenzó en diferentes conversaciones a hablar con él. Y esto comenzó a traer luz que el señor Storder no tenía anteriormente. Y tal fue la luz por medio de esas conversaciones, como también del ministerio público de este reformador, que finalmente abandonaron las enseñanzas equivocadas de los anabautistas y se convirtieron en miembros de la congregación que pastoreaba Calvino. Pues ya hemos visto las varias propuestas matrimoniales, sin incluir la que le hizo a Idelete cuando llegó el momento de hacerlo. Ahora consideremos la inesperada actividad providencial. La inesperada actividad providencial. Cuando menos Calvino se lo esperaba, apareció la compañera que Dios en su sabiduría había apartado para él. Mujer que lo complementaba. Bajo la guía y la bendición de Dios, aun en medio de las dificultades y las pruebas, cuando llegó el momento de casarse y después de esos 9 años de casados, fue un matrimonio que a pesar de las circunstancias, de las adversidades, de las pruebas, y óigame, no ha habido un hombre como Calvino, y ha habido unos cuantos, el Señor, el apóstol Pablo, pero Calvino sufrió muchísimo. Necesitaba una mujer de piedad, que estuviera aferrada a Dios, adherida a Él por la fe, por lo que Dios es. Pero lo que quiero llamar vuestra atención ahora es a la providencia de Dios. Detrás de todos los movimientos de la providencia se encuentra un Dios que dirige todas las cosas según el designio de su voluntad, Efesios 1:11, para la alabanza de su gloria. Dice Job, porque Él hace lo que está determinado para mí. La mente del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Proverbios. La salida de Calvino de Ginebra, Suiza, hacia Estrasburgo, en Alemania,
no fue una eventualidad. Dios lo había planificado todo de antemano para el progreso del Evangelio y la Reforma, y lo que parecía una derrota o que el enemigo finalmente había obtenido la victoria, era en el plan de Dios aquel movimiento necesario en ese momento para lograr otras cosas en su plan eterno, y una de ellas era dar a Calvino a su debido tiempo una esposa y una familia. Un hogar en el que Juan Calvino aplicara a su vida como esposo y como padre esos principios que él mismo predicaba. Dios le dio una compañera piadosa que lo animaría, lo cuidaría, lo apoyaría en diferentes maneras. Calvino y sus amigos fueron exiliados de Ginebra. Pero en esa situación en que se encontraban ellos, muchos franceses tuvieron que salir de Francia y de otros lugares. Entre ellos, el señor Stoddard y su esposa y sus 2 niños. Y llegaron ¿a dónde? A aquella ciudad que abrió sus puertas, Estrasburgo. Pues allí llegó también Calvino, que, como ya saben, llegó a ser el pastor de una congregación de unos 400 a 500 personas en aquella ciudad. Ahora, imagínense un hombre que ha estado trabajando por varios años en la ciudad de Ginebra, bajo pésimas circunstancias muchas veces, y ahora el concilio de la ciudad lo destierra. Claro, porque estaba predicando la verdad y estaba aplicando la verdad. Y estos licenciosos, estos libertinos, como se llamaban, no querían oír a ese hombre de Dios. Le molestaba. Era un impedimento a los pecados y a otras cosas a las cuales ellos querían entregarse. Finalmente pudieron hacer lo que querían, ejercieron su influencia y finalmente Calvino y sus 2 colegas salieron huyendo, es decir, desterrados. Parecía que mucho de lo que ellos habían hecho estaba perdido. Parecía que el enemigo había triunfado. Así es, muchas veces. Pero cuando las cosas comienzan a pasar, no tenemos que estar quietos y tranquilos. Porque es el Señor que reina. Y todo lo que sucede tiene un fin y un propósito. Nos va a hacer bien a nosotros, va a hacer bien a la iglesia, va a extender el reino de Cristo y todo, en una forma u otra, como Dios así lo ha programado o planificado en su eterno decreto para la gloria de su nombre. Parecía que el enemigo había triunfado. Así vemos al Señor Jesucristo en la cruz. Parecía que todo se había perdido. Era el momento de su mayor triunfo. No juzguemos las cosas como los hombres las juzgan. Si las cosas me salen bien, esto y lo otro. No. El principio bíblico tiene que guiarnos en todo. Aunque Calvino no pensó que volvería nuevamente a esta ciudad, y de hecho cuando lo invitaron y lo llamaron, no quería ir. Es decir, no deseaba hacerlo, porque sabía lo que le esperaba y no iba a ser fácil. Aunque Calvino no pensó que volvería nuevamente a aquella ciudad, Dios, a su tiempo, no el de Calvino, a su tiempo, lo regresó. Pero ahora habían otras cosas que tenían que suceder en otro lugar, al cual Dios llamó a Calvino.
En lo que respecta a la actividad providencial de Dios y el matrimonio de Calvino, Ken Anema nos dice: con el paso del tiempo, la providencia de Dios comenzó a cambiar las circunstancias en las vidas individuales de Juan Calvino y de Idelete Storter. En abril 25 del 1538, el concilio de la ciudad en Ginebra, como dije anteriormente, desterró a Calvino y a sus otros colegas. Lo desterró de Suiza, de la Ginebra y de Suiza. En ese momento, Calvino recibió cartas de Martín Bucero, uno de los pastores de Estrasburgo, para que ellos se reunieran todos en Alemania. Después de 5 meses de haber salido de Ginebra, Calvino se había establecido en Estrasburgo. Esta ciudad se había convertido, como dije, en un refugio para que personas que huían de las persecuciones de la Iglesia Católica Romana pudieran refugiarse. Juan Calvino ministró a esas personas que habían salido de Francia por sus convicciones bíblicas. Escapándose de esa ola de persecuciones, una de esas familias que llegó a Estrasburgo buscando auxilio fue el pastor anabautista John Storter y su familia, formada por Idelete y por 2 niños, una niña y un niño. Bucero introdujo a esta familia a Calvino con la esperanza que ellos dejaran las enseñanzas erradas de los anabautistas. Y después de ese encuentro, esas relaciones, enseñanzas, esas conversaciones, ese ministerio público y privado, etc., estas personas dejaron sus doctrinas erradas y se convirtieron en miembros fieles de aquel rebaño que Calvino pastoreaba en Estrasburgo. De esta forma, Dios estaba preparando el camino para lo que Él tenía para ellos sin ellos saberlo. Hubo una buena amistad entre la familia de Storter y Calvino. Idelete amaba a su esposo, amaba a sus hijos. Tenían un matrimonio feliz. Lamentablemente, 2 años después, una epidemia acabó con muchos en la ciudad de Estrasburgo. Juan Storter contrajo la plaga y poco después falleció. Idelete enviudó. Sus circunstancias cambiaron completamente de la noche a la mañana. Aunque eso era lo que menos Idelete tenía en mente, ahora ella estaba libre para casarse nuevamente en el Señor. Mientras Idelete hacía duelo por su esposo que había fallecido, Calvino hacía planes para casarse. Lo que menos él esperaba era que en aquella ciudad había una persona con la cual él se casaría, y menos en su mismo rebaño. Dios honró a Calvino. Pues hasta aquí hemos podido ver varias propuestas matrimoniales, cómo fue que finalmente Calvino llegó a casarse, y permítame ahora concluir con algunas aplicaciones. En la próxima ocasión consideraremos un poco más la relación entre él y ella como esposos. Qué bendición y qué mujer Dios le dio a aquel gran hombre. Generalmente, detrás de un buen hombre hay una buena mujer. Si es una mujer piadosa, si es una mujer bíblica, si es una mujer que va a apoyar a su marido en lo que es bíblico, ahí vamos a encontrar un gran hombre de Dios. Dios honró a Calvino porque él fue fiel a los principios bíblicos sobre a quien él
debía escoger como esposa. No se dejó arrastrar por sus sentimientos, ni aún la belleza física. Pasa que Idelete era una mujer hermosa y atractiva. Pero Calvino fue más allá. Detrás de todo eso, habían principios en su corazón y en su mente que él ni dejaría ni a sus mismos amigos que lo movieran de allí. Si hay que esperar, espero. Si hay que terminar una relación que se comenzó, después se descubrieron ciertas cosas, hay que hacerlo, pues hay que hacerlo. Él no permitió que la presión de la gente ni las circunstancias lo controlaran, sino los principios de la palabra de Dios. Y algunos de ustedes jóvenes tienen que aprender estas cosas y mantenerlas. No dejar que el tiempo está pasando. Calvino se casó a los 31. El asunto es, ¿qué tiene Dios para mí? ¿Qué principios deben gobernarme? Aun cuando todavía no he encontrado un cónyuge. O aquella compañera o aquel compañero que Dios tiene para mí, si es que así es. Calvino en todo momento buscó primeramente el reino de Dios y justicia con la confianza de que aquel Dios que él predicaba, que era soberano sobre todas las cosas, él añadiría todo lo que realmente Calvino necesitaba a su tiempo. Ahora, otra cosa que yo quiero aquí que ustedes vean es la prudencia y sensibilidad con la que Calvino trató la insistencia desproporcionada de su amigo que le urgía casarse con su hermana sin tener en cuenta otras cosas de mayor peso. Algunos describen a Calvino como una persona estoica, fría, insensible. Sin embargo, esa no era la verdad. He aquí su amigo, está buscando lo mejor. Calvino entendía del amor de este amigo hacia él, sus buenos deseos, sus buenas intenciones, pero su amigo no se estaba dando cuenta que habían otras cosas de mayor peso que se tenían que tomar en cuenta. Entonces buscó la forma de tratar con el asunto, siendo sensible, pero a la misma vez manteniendo el principio. Observen, Calvino tomó en cuenta el consejo de sus amigos que le animaron a casarse. Calvino no andaba solo. Consideró esta posibilidad no solo por lo que Dios estaba haciendo mediante su providencia, que llevó a este hombre a vivir por un tiempo en la casa de un reformador, donde vio un matrimonio, la aplicación de esos principios, y vio el resultado de la felicidad de ese hogar que estaba buscando la gloria de Dios. Y todo esto estaba haciendo un impacto y preparando a este hombre para lo que Dios quería que él hiciera en ese momento dado de su vida. Él fue sensible, consideró, lo tomó en cuenta, porque eso tenía como fundamento los principios de la palabra de Dios. Por otro lado, es importante, sí, el input de nuestros amigos, siempre y cuando su consejo sea sabio, sensato y sobre todo bíblico. A la ley y al testimonio. Si no vienen con esta ley es porque no les ha amanecido, no importa quién sea, aun sea nuestro amigo. Hay cosas admirables aquí que debemos de tener en cuenta. Esperamos, hermanos, que esta breve reseña
de este tiempo en particular, de la vida de este hombre, sea de edificación para ustedes. Que el Señor bendiga entonces este estudio que hemos hecho. Oremos. Oh Padre, gracias te damos por la vida de aquellos hombres que de antaño no tuvieron temor de mantenerse firmes en la verdad, costase lo que le costara. Oh Padre, danos hombres así, pues lo necesitamos, tu iglesia lo necesita. No hombres que puedan ceder ante las presiones carnales o de las circunstancias, o aún de aquellos que le aman, sino aquellos hombres que estén convencidos de la verdad profundamente y estén dispuestas con amor, estén dispuestas, según las Escrituras, a defender esta verdad, aunque les cueste mucho. Te suplicamos, oh Dios, que al considerar un poco más la manera en que este gran hombre de Dios trató a su esposa, estas cosas también hagan hueco en nuestros corazones y en nuestras mentes. Danos sabiduría, prudencia, sensibilidad y sobre todo el conocimiento y entendimiento de tu verdad, para que nosotros apliquemos la verdad con amor, como tú nos mandas. Te pedimos, oh Dios, estas cosas en el nombre de Cristo. Amén.